preguntas, que Sí, nos ha hecho otra vez otra lo vez. podemos decir que en una situación así no podemos responder preguntas muy concretas de situaciones particulares. Ya, Entonces intentamos englobar las preguntas en temas un poco más generales, ¿no? claro, de cosas que le puedan servir a todo el mundo y claro, los casos que son de cada uno, pues siempre podéis contactar a Sonia, ella os puede dar también directrices de ella qué consultas hace y cómo las hace, pero la idea de estos directos es hablar como de cosas más generales que atañen a todas las niñas y los niños de esta franja de edad y que os pueden Sí. ser útiles para eso. Vale. Bien. No sé, a lo mejor podemos empezar con una pequeña introducción así, ¿no? Cambiamos de Sí, etapa. claro, cambiamos de etapa y muchas personas nos preguntaban qué ocurre en esta etapa de 3 a 6, ¿no? Y podríamos empezar, por ejemplo, 3 4, ¿no? ¿Qué Sí. ocurre en esta etapa? ¿Qué hacen los niños a esta edad? ¿Qué necesitan? Entonces, igual para situarnos nos puede ir bien, ¿no? Y hacemos 3 4 y después 5 6 para situar un poco a las Vale, familias. perfecto. Venga. Mira, me gustaría empezar con algo que no comenté la sesión pasada y que Mm, sirve para todos los niños de, bueno, de hecho sirve para todas las personas, pero para los niños especialmente, que hay un ingrediente, ¿sabes? Cuando cocinas, que hay el ingrediente que lo cambia todo, ¿no? Cuando falta sal y pones sal, cambia wow. completamente, ¿no? O preparas aquellos postres y pones canela y miel y de repente, ¿no? Todo. Entonces, cuál es el ingrediente que mejora sustancialmente la vida de los niños? Es la alegría. ¿Eh? Entonces, yo no digo esto para que la gente, ahora que todo es difícil, se sientan culpables, ¿no? Tendría que estar contenta y no estoy. No en este sentido, sino en el sentido de tener presente que si podemos conectar con un estado así como esta alegría, que es una alegría por nada concreto, sino solo esta alegría por estar aquí, ¿no? Les podemos dar muchísimo, porque entonces es como que una chispa que les mejora muchísimo su vida. Cuando en los más pequeños no hay que hacer nada con eso, solo estar en este lugar, ¿no? De, mira, qué bien que estamos aquí. Ya. Y por esto lo digo porque cuando pensaba en los niños de 3 y 4 años, vemos esta alegría, ¿no? Que tan rápidamente conecta con esta alegría y lo expresa distinto de los niños más pequeños, que Ya. los niños de 3 y 4 años realmente cuando ellos están bien, les sale como cantar, bailar, ¿no? Saltar. Saltar, sí, tienen este ritmo presente, ¿no? De la música, y están en una etapa que muy rápidamente se ponen muy contentos con cosas muy sencillas. Es verdad. Por ejemplo, ¿no? Les encantan las sorpresas, ¿no? O las celebraciones, o las cosas especiales. Entonces, con cosas muy simples, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, en el juego, ¿no? Si tienen una cuerda o una cinta, ¿no? Que da tanto juego, que lo pueden poner aquí, lo pueden poner de cinturón, lo pueden hacer muchísimas cosas. Pero suponemos que les gustan las diademas, ¿no? Y las meten aquí. Esta cinta tan, que es una cosa que podemos cortar de una sábana vieja o de un trapo de cocina, Totalmente, ¿no? sí. Pero si en esta cinta le bordamos, por ejemplo, una estrella dorada, entonces esto es como que ya se transforma en la cinta, en la diadema de la estrella dorada y esto es ya el no va más de
Sí, Entonces, sí. esto creo que es algo que nos puede como dar eh, pistas de cosas que puede ayudar a que su vida sea como más interesante. ¿Eh? Mira, a mi hija cuando tenía 4 años le cosimos bueno, tenía una falda y lo que hicimos fue engancharle velcro a la falda por diferentes puntos y entonces compramos como muchos elementos, una hada, un no sé qué, y ella iba intercambiándolos en la falda y bueno, fue el elemento de juego hasta los 6 años, creo. O sea, jugaba muchísimo con eso. La usaba de Sí, capa, como velo, como falda, y le iba enganchando y desenganchando todo tipo de cosas. exacto. Mm, muy Sí. bonito. Mm, Y bueno, entonces ahora, si los niños y las niñas están en plena imaginación, mm. este elemento es el elemento potente del juego de... Sonia, ¿es posible que alguien esté rascando algo cerca de ti? Ah, y a lo mejor soy yo con la mesa o algo así. Oigo Vale. como un crash, 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 crash. A Vale. ver si ahora ya no. No, aún lo oigo, sí. Sí, pues no, no No, soy yo, ¿eh? no eres tú. Ok, pues espero No, que yo tampoco. No sé. no sé qué Vale, es. no, continuamos. No es que moleste mucho, pero está Aquí uno todo está en sonando. silencio y Aquí quieto. también, creo. Sí, Pues no sé. no sé. Bueno, Vale. mm, Y entonces la imaginación eh, y el juego no pierden la manipulación, no pierden la imitación, que es lo que habíamos hablado el otro día, sino que se mantienen y se añade algo, que es la imaginación. Entonces el juego cada vez más interesante, más desarrollado, más complejo, más más rico. rico. Mm, Exacto. mm. Y esto sirve también para los otros, ¿no? Los de 5 o 6 están en pleno juego imaginativo, algún cambio que lo vamos a comentar luego. Y una cosa interesante es saber en el juego de esta etapa es que diferente de los niños ya de 5, 6 y más, Mm. todavía no son capaces de avanzar en su imaginación, en su fantasía, tanto, por ejemplo, ¿qué quiero jugar? Están tan metidos en el presente, ¿no? Mm. Un niño de 5 años o 6 sí que puede no crear un plan de, pues hoy por la tarde voy a jugar a esto, a aquello, Mm. y entonces piensan, Necesito necesitaré esto. esto. Mm, ¿Eh? mm, Los más pequeños, 3 y 4, les mm. cuesta más. Entonces, les ayudamos mucho si les facilitamos de alguna manera que tengan inspiraciones para jugar. Por ejemplo, si el juguete está guardado en una caja, en un armario, es difícil que le vengan las ganas de jugar a aquello. Claro. Pero si yo saco de la caja, abro y pongo el juguete ahí, que lo Sonia, un pueda ver, momento. Perdón, Sonia, perdone. Dicen que a lo mejor es tu pañuelo del cuello lo que hace este ruido. ¿Dónde tienes el micrófono? Puede aquí. ser que sea esto. A ver. Sí, ay, que, mira, lo quito. Sí, claro, Va rozando mejor. el pañuelo con el Y micrófono, ¿sabes? ahora, Ahora, ay, qué listas que sois, chicas, oh, súper bien. gracias. Gracias. No, Perfecto, ya no se oye, es que perfecto. no iba a caer nunca con No, esto. ni yo, pensaba, pero ¿sabes qué? Parecía como que alguien estaba limando una madera. Era como, vale, ya está. Perdón, Sonia, te he interrumpido, pero mira, lo hemos solucionado, ya está. Gracias, sí. Entonces, esto, La inspiración, estábamos en ayudarle. facilitar que el niño le puedan venir ideas de cosas que pueda hacer porque le inspira lo que se encuentra. Esto es importante. ¿Eh? Vale. Entonces, Pero no dejar, tiene que ser quizá muy preparado, ¿no? no, pero que al menos lo vea, que no esté todo guardado, o sea, que no se encuentre
con un vacío, yo esto lo comento, por ejemplo, en situaciones de grupo de escuelas infantiles, Mm. cuando los niños entran y la sala está vacía, no saben qué hacer, empiezan a correr, a pasar otras cosas, Ya, porque no encuentran algo que les llame a haz esto, ¿no? ya. Conmigo. Mm. ¿Eh? Y pueden ser, pues, solo con dejarlos allí, lo podemos poner de alguna manera que sea bonita, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, cubos de madera, en vez de dejarlos cerrados en una caja, los pongo algunos por allí, esto ya les va a inspirar. Mm. ¿Eh? Esto Vale. es algo. Eh, Después, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a jugar más este tipo de juego imaginativo, a Mm. partir de los 3 4 empieza a haber un elemento importante en su juego que es jugar con alguien. Ya. Creo que habíamos hablado algo de esto. Un poco, una Entonces, pincelada dimos la otra vez. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que pueden jugar. Cuando a veces decimos jugar solos, no quiere decir que están abandonados, solos. Por Ya. eso me gusta más decir jugar por ellos mismos, ¿no? Sin necesidad de nadie más. Pero el adulto está cerca, no es que se ha ido. Eh, Puede ser que a partir de esta edad les cueste más no Mm. tener nadie con quien jugar. Ya. Si hay otro niño es lo ideal porque son los mejores compañeros de juego para ellos. Pero si no hay nadie más, Sí. puede ser que van a pedir al adulto que juegue. No tiene por qué ser como una dependencia del adulto, Ya. puede ser simplemente porque quiere jugar con alguien. Mm. ¿Eh? Habían preguntas de esto, ¿verdad? Había preguntas de esto, había bastantes preguntas de, bueno, diferentes situaciones, pero sí que reclamaban muchísimo que los adultos jugaran con ellos. Mm. Sí. Entonces aquí hay varios puntos, ¿no? Esto ya sirve también para las otras etapas. Cuando un niño pide la participación del adulto, puede ser por varias cosas. Puede ser que no tiene suficiente atención del adulto Sí, en general durante el día. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es pensar, ¿tengo garantido momentos en que realmente estoy disponible? Esto es muy importante. ¿Eh? sí. No tiene que ser todo el día, pero algunos momentos. Esto, si la gente mira el otro vídeo, habíamos hablado de esto también. Ujú. Eh, Bien, este es un punto. Lo otro es, a lo mejor este niño o esta niña tiene la costumbre de que el juego siempre lo inicie el adulto, ¿no? El Mm. que da siempre el impulso es el adulto. Entonces puede ser que esté acostumbrado que siempre dependo de que el otro me estimule o me invite o me proponga o me organice, etcétera. Entonces, esto es un proceso de cambio, no van a cambiar de un momento al otro. Pero puede ser por eso que comentamos, ¿no? Que realmente necesiten alguien con quien jugar. Entonces, el Mm. adulto aquí es importante entender que en algunos momentos es bueno entrar, pero podemos entrar y salir. Esto creo que también lo habíamos Aquí lo comentado. dijimos, sí, sí, Sí. sí. Bien. ¿Qué más con Yo el creo tema de... de esto que comentas, o sea, como recapitulando un poco, es lo Sí, que decías, ¿no? Como que a esta edad necesitan un poco de insinuación porque no pueden proyectar el juego y que necesitan a otros niños y niñas para jugar. Y que entonces puede ser que reclamen al adulto porque no tienen otros niños en su casa para jugar y que esto es normal porque están en una etapa de jugar con alguien más. sí, Y a mí me ha gustado la parte de cuando dices que el problema, bueno, o yo lo he entendido así, es que si siempre es el adulto el motor del juego, si siempre es el adulto el que está proponiendo, entonces es difícil que ellos reviertan por solos esta situación, ¿no? Quizá
tendría que hacerse como un proceso y estos días a lo mejor los pueden servir para eso, Sí, para exacto. intentar hacer este desenganche, ¿no? De si estamos constantemente proponiendo cosas, una cosa es estar Sí, disponible y otra es ser nosotros el motor de todo el sí, juego, ¿no? Vale, pues ya está. sí. Pues yo Y creo que... Dime, sí, dime. Sonia. vale. Entonces quería, sí, el tema del juego. Luego hablaremos de otros temas que habían salido, pero entonces pasamos a los 5 o 6, ¿no? Pasamos a A los cinco nivel del del juego. juego. A los 5 o 6 hacen un cambio muy importante. El juego Sí, se vuelve más complejo sí. y todo lo que es esta capacidad ya de crear estas imágenes por ellos mismos, ¿no? Es mucho más eh, complejo, mucho más interesante y empiezan ya a proyectar, ¿no? Pues voy a jugar con esto y con aquello y el juego de rol también está mucho más presente, hacer un papel en el juego, yo soy esto, tú eres aquello, entonces el lenguaje empieza a ser también mucho más importante y quedan mucho, ¿no? Yo haré así, tú haré, y cuando yo entre tú dirás tal, es como pequeñas obras de teatro, ¿no? Y Sí, dedican mucho tiempo a preparar todo el escenario, ¿no? Los vestidos, las herramientas, todo lo que necesitan. Y puede ser que todo el momento de juego es preparar algo y ya. luego ya está. Y luego ya ¿No? está. Ya, ya. Sí. Eso nos pasa mucho, tenemos muchos comentarios con las piezas pequeñas, los clics, los arbolitos, que preparan como Sí, toda la ciudad, no sé qué, y luego como padre te imaginas que van a jugar ahí y el juego en realidad ha sido prepararlo todo, ¿no? Y a lo este es mejor el juego. están 2 minutos moviendo a los muñecos y se van, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Estoy Y contando. entonces quería Mm. comentar una cosa interesante saber, ¿Mm? que en este paso, de este cambio del 3-4 a 5-6, Sí, puede ser que vivan una pequeña crisis ya. a los 5 años. Mm. Crisis de juego, crisis como de imaginación, que es como que la imaginación hiciera una pausa. Mm. Entonces pasan unos días o unas semanas que se aburren. ¿Eh? Y Ya. creo que el tema del aburrirse es bien salido también. Pasa mucho, sí. Eh, si es en este momento justo de los 5 años, puede Sí. ser que estén en este momento porque dicen, no sé qué hacer, me aburro, no sé qué jugar, no sé qué dibujar. Y es Mm. como que paran un poco de jugar y se Mm. interesan por otras cosas. Por Mm. ejemplo, les gusta trabajar, hacer cosas, ayudar en la casa. Puede ser Mm. que se interesan por las letras o porque necesitan esta pausa. Ya. Ah, vale. Pero luego vuelven Vale. y vuelven mucho más, con otras capacidades, mucho más rico, mucho más complejo y es como que en este salto pueden pasar por esta pequeña crisis. ¿Eh? Vale. Mm. Y entonces no pasa nada, no tenemos que insistir a que jueguen, sino que invitarlos a hacer otras cosas, manualidades o pues cocina, no sé, Ya. otras cosas. Era una chica está diciendo ahora, es que justo es lo que le pasa a mi hija, parece que esté bloqueada y me lo expresa, que no sabe a qué jugar. Exacto. Entonces, es normal, es una crisis madurativa Muy y no hay que hacer nada, solo aceptar que y dura poco. Y luego el juego es como estupendo después. muy bien. De esta etapa Sí, también teníamos otra pregunta antes, que comentaba que le gusta a su hijo, le gusta muchísimo pelear a esta etapa, a pelear a luchas, a pelear y a defender y esas cosas. Y que, sí, claro, están solos en casa, bueno, en concreto sí, la madre, ¿vale? Está.
y de hecho es Laura, nuestra compañera de equipo. Y Sí, dice, claro, a él le encanta pelear y como no hay nadie más, pues bueno, yo peleo un rato, él se lo pasa súper bien, pero yo, ¿sabes? No es que me encante pelear. Entonces pedía un sí, poco de, bueno, eso, lo de las peleas y qué se puede hacer. sí. Entonces, sí, es un tipo de juego que es muy normal. Ujú. No tenemos que asustarnos o espantarnos con que sean agresivos ni nada parecido. Eh, los niños, sobre todo a partir de los 4 y 5 y tal, tienen como estas ganas de eh, como experimentar su fuerza, ¿no? Su potencia, sentirse que son grandes, que son fuertes, ¿eh? Y esto es algo que está muy bien. Eh, y el jugar a lucha es algo muy sano y muy normal, Ya. ¿eh? Entonces, a lo mejor tenemos que poner algunas veces algunos límites, ¿no? Que por ejemplo, que sobre todo que el otro que participa, que quiera participar, que esté cómodo, ¿no? Que nadie esté incómodo o que Mm. no se hagan daño de verdad, porque a veces cuesta de saber, ¿no? Dónde está el límite entre tal, a veces jugando se hacen daño y se enfadan, entonces se vuelve una lucha de verdad, ¿no? Entonces esto el adulto puede estar un poco así, solo controlar que no llegará a esto, o por ejemplo poner algunas normas de que no pueden dar golpes ni patadas ni en la cara, por ejemplo, ¿no? Cosas así que puede ayudar, Mm. pero lo otro es como va muy bien si nos tumbamos todos en el suelo, ¿no? Ya, Este tipo de juego de lucha en el suelo, que es como un forcejear así ya. sin golpes ni patadas, les gusta Mm. mucho y puede ser interesante. El tema de cuánto tiempo, claro, los niños no pararían nunca. Por eso siempre es mejor si tienen otros niños. Si es el adulto, esto lo habíamos dicho la otra vez, Sí. hacerlo antes de alguna cosa concreta Mm. Que tú en sepas que, que no va a ser mucho rato. exacto, que no se va a ser eterno aquello, sino que un ratito antes de comer, luego tenemos que parar para ir a comer. Esto puede Claro. ser una, Mm. sí, Es una ¿vale? buena opción. Están diciendo Sí, guerra de almohadas. Preguntan si un saco de vale. boxeo con guantes. Mira, eh, me gustaría decir algo sobre esto, mm, porque una cosa es acoger esta voluntad del niño de jugar a esto. sí, Otra cosa es cuando desde el adulto empezamos juego con almohadas o, o dar golpes o tal, mm, que entran en como una catarsis sí, que puede ser difícil de volver atrás, vale. ¿eh? Porque entran en una excitación muy grande y están como muy fuera de ellos mismos. Y Ujú. esto también puede pasar cuando les hacemos cosquillas así muy Ya. intensamente. Entonces, cuidado, porque a veces la energía del adulto es muy también eh, Claro, también, alta, ¿no? tú también estás descargando allí. Sí. ¿No? Mm. Y cuando vemos que entran en este tipo de juego muy catártico y que vemos que la cosa va subiendo de tono, no es demasiado buena señal, ¿eh? Vale. El juego de los niños, por ejemplo, este forcejear en el suelo, normalmente, si no tienen otros elementos, Mm. normalmente no lleva a este estado de excitación. Vale. Muchas veces confundimos el estar excitado con estar contento. Sí. Y no es lo mismo. Estar excitado no es un estado deseable, Mm. Sí, ¿eh? sí, porque por ejemplo las guerras de almohadas muchas veces acaban mal. Sí, exacto. Alguien se Sí. hace daño, alguien acaba llorando, Mm. entonces nos indica que no es demasiado buen. Vale. Sí,
Y entonces con eso, un poco 5 o 6, pues creo que lo tenemos, ¿verdad? Sí, ¿Eh? que otra cosa me gustaría decir de esta etapa 5-6 Sí, es que eh, esta etapa de los 5 años, en que empiezan ya a crear sus propias fantasías y tal, sí. eh, los, bueno, vuelvo un poco atrás. ¿Qué sería un buen alimento para el juego a partir de los 3-4 años? Porque hay algo que nace de ellos mismos, pero también hay elementos que ayudan a alimentar el juego, Mm, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que ya en la otra sesión que lo que hace el adulto es un buen alimento, ¿eh? sí. Y aquí continúa esto, que siempre es un buen alimento lo que ven hacer al adulto. Bien, Cocinar, limpiar, eso lo pueden ver en el otro vídeo porque lo explicas. exacto, todo el trabajo Mm, sirve. sí, Cuanto más, mejor, ¿eh? sí. Y cuando empiezan a representar papeles, cuanto Mm, más papeles han visto, más lo pueden integrar, ¿eh? sí, Y luego, otra cosa muy importante en la etapa de la imaginación son los cuentos, muy bien. Mm, ¿eh? Los cuentos y sus situaciones y sus personajes ujú, son grande alimento para el juego, porque lo aprovechan muchísimo para jugar, mm, ¿eh? Bueno, esto quería decir, y si los cuentos son orales, sí, todavía mejor, porque lo que imaginan es fruto de su propia imaginación y esto lo usan y no es solo lo que ven, ¿no? Las imágenes, que también mm, las usan en el juego, ¿no? Todo lo que llega, las experiencias, las imágenes, etcétera, todo lo usan en el juego. sí. Pero si pueden crear ellos mismos, Mm. ay, mire, veo, alguien habla de los miedos. Sí, mira, antes ha preguntado Sí, alguien también, ¿y las muñecas? ¿Y qué opinamos del saco de boxeo? Quizá, igual no ha quedado como muy claro, pero bueno, es una etapa plenamente de juego simbólico, por lo tanto, ¿no? Sonia, todo lo que implica el juego simbólico, muñecas, tiendas, cocinas, todo esto es como la etapa de explosión de este juego, ¿no? Que a lo mejor sí, así específicamente que es perfecto jugar con muñecas a esta edad, sí. es un juego de los juegos principales en realidad, ¿no? Sí, Y como bueno, para que no depende nos de vaya, los niños. No sí, todos tienen interés en las muñecas o en los ya, muñecos, pero muchos sí. muchos sí. Y antes, como estábamos con lo de las peleas, para que no se nos vaya, alguien preguntaba si el saco de boxeo es recomendable o no. Bueno, todo depende. Hay que ver en la situación concreta. Eh, Puede ser, lo único que diría es esto, cuidado con entrar en este estado catártico de ujú, descargar, muy bien, ay, perdón, que, bueno, es observar, ¿no? Y sí, sobre todo, funciona bien, ¿no? perfecto. Y Puede si no, haber algún niño que le vaya bien este descargar con algo que le da tanta resistencia. Hay niños que necesitan, sí, hay ¿eh? niños que necesitan. Y Sí, también decían que son como mucho más físicos, ¿no? Comentaban, y que como que la casa se les queda pequeña, ¿no? Que tienen como muchísima más energía a los 5 o 6 años y que la casa pues ya se les ha quedado, que ya han explorado todos los rincones. Y, sí, y, y, bueno, nosotros siempre sugerimos si es posible colgar alguna cosa, algún gancho de algún sitio para poder poner una cuerda, un columpio, algo que si estamos en casa, pues que les permita este tipo de movimiento que va muy bien. Pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no? de colgar cosas del techo. Entonces eso, preguntan cómo contener, dicen cómo podemos regular un estado excitado sí, de estar encerrado, ¿no? sí. Claro, ahora no sabemos, ¿no? Cada familia qué recursos puede tener, pero si estos niños ya de 5 o 6 años, si pueden canalizar su energía también
en algo que sea como trabajo, por ejemplo, trabajar la madera, ¿no? Hacer cosas mm, de, de trabajar la madera o cosas que supongan un esfuerzo, cargar cosas que pesen, ¿no? Ayudar. Si no fuera la situación de confinamiento es mucho más fácil, Ya, pero a lo mejor alguien le puede sugerir alguna idea que pueda hacer algo como canalizar, no solo desde el descargar, pero ujú, también desde el construir. ya. ¿Eh? Esto Sí. puedes, bueno, Mira, yo me acuerdo a esta edad, mis hijos hacían con la madera, hacían muchas cosas de cerrar la madera y sí, hacían como palos así cada vez más pequeños y después les gustaba mucho clavar clavos. Se lo pasaban, sí, tenían trozos de madera y clavaban y clavaban y clavaban, no, no hacían, bueno, nada, era clavar, básicamente, o como un poco el juego, el entretenimiento, no sé cómo decirlo, que eso como si os sirve, porque en nuestro caso es algo que nos fue muy bien. sí, Hacer agujeros, también les gustaba mucho hacer agujeros con un taladro así, era como que sí, está, ¿no? sí, Vale. Eh, vale, el siguiente tema sería sobre jugar solos, que ya lo hemos hablado un poco, sí, pero hay como mucha preocupación porque hay situaciones como muy particulares que habéis preguntado mucho, pero bueno, volvemos a comentar que no puede, bueno, Sonia no puede, ¿no? Como sobre un caso particular, por ejemplo, una familia en que tanto la madre como el padre están teletrabajando ambos con una niña de 3 años, me parece que era, y dicen que es imposible entretenerla, que ya ni con la tele la pueden entretener que, que, y que no saben qué hacer, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas de este tipo, y como lo hemos dicho al principio, por si acabáis de llegar o así, los casos así tan particulares es como muy difícil poder tratarlos, pero bueno, eso de, bueno, poder hablar de ello, ¿no? Porque son casos particulares y de cada situación, de cada familia. Pero es verdad que es muy difícil que una niña o un niño de 3 años con dos padres delante del ordenador porque tienen que trabajar, pueda entretenerse sola durante mucho rato. Es que no, bueno, ni mucho ni casi que ni poco, porque como que la presencia de alguien, aunque no esté jugando contigo, alguien que está allí, eso sí que es generalizado para todos, no es necesario. O sea, aquí sí que sí, no hay receta, creo, o sea, no hay forma de... La única cosa es a nivel vuestro, pues intentar turnarse, ¿no? Y decir, vale, pues 25 minutos uno, 25 minutos el otro y que siempre haya la presencia de un adulto. Es que esto es de las partes más duras, yo creo, de esto del confinamiento, ¿no? Cuando los padres, ambos, tienen que estar conectados al ordenador. Con niños pequeños esto es sí, muy difícil de solventar. Vale, el aburrimiento, Sonia. Eh, sí. que dicen que se Entonces, aburren lo mucho. comenté, esto Sí, de los 5 años, sí. ¿vale? Que Lo puede del estar miedo, es que no pasando. se nos vaya también, perdón. ¿Cómo? Lo del miedo, que lo viste tú antes. Sí, lo miedo lo habla, sí. Me lo apunto aquí un momento. Yo lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Si quieres. Vale. El tema del aburrirse, si es en esta etapa de los 5 años, puede ser justo esta pequeña crisis que hablamos, entonces es normal no preocuparse y eh, posibilit posibilitar otras cosas como hacer otras cosas, que no Mm, sea imaginar. Eh, Aparte de esto, mm, aburrirse puede ser una puerta excelente para mm, descubrir otras posibilidades, cosas nuevas, capacidades que no sabemos que teníamos, ¿no? De este malestar de estoy aburrido, no sé qué hacer, etcétera. Si lo llenamos con entretenimiento, ¿no? Estoy aburrido, miro un vídeo. Estoy aburrido, miro una peli. Estoy aburrido, me pongo en internet, que es lo más fácil, mm. porque lleno con algo y ¿no? Como lo tapo. Lo tapo. Sí, si dejo espacio para que pueda surgir el estoy aburrido, no sé qué hacer, de este como malestar que me provoca,
esto me puede mover a buscar algo que me dé satisfacción. Entonces puede ser una gran oportunidad si el adulto no se, o sea, si el adulto lo puede aceptar desde la empatía y decir, pues ahora no sabes qué hacer, ¿no? Y, ¿no? Y dejamos así en abierto para que ellos mismos puedan de repente tener alguna idea original. Esta energía del malestar nos puede mover hacia algo interesante. Sí, yo creo que hay como un periodo crítico, ¿no? En el que están insistentemente diciendo me aburro y te persiguen, ¿no? Y es como que si eres capaz de aguantar el tipo, no sé cómo decirlo de otra manera, pero como que Sí, es como, sí, sí, ya te entiendo que estás aburrido, ¿no? Es como, pues haz algo, no sé, ¿no? No, estás aburrido. Y como que buscan, en realidad ellos quieren que tú les tapes, ¿no? Lo que tú decías, que de alguna manera, por favor, rescátame de este estado de aburrimiento, pero si no lo haces, sí, acaban por hacer algo siempre, siempre hacen sí, algo, siempre. Mm, sí. mm. Alguien decía, aquí pregunta, ¿el aburrimiento puede llevar a la creatividad? Bueno, la Seguro. creatividad, sí, o a una actividad, pero algo va a pasar, o sea, no se van a quedar aburridos todo el día, Sí. acabarán haciendo algo, ¿no? Es creativo en este sentido, ¿no? Porque te mueve a hacer algo que no conocías. Ya. Porque si supieras antes no estarías aburrido. Eh, ¿Eh? Te abre una oportunidad de algo nuevo. mm. ¿Eh? Y es mejor que el adulto no esté dando, sugiriendo, podías hacer esto, podías hacer... Porque Porque, además se enfadan exacto, con estas ¿eh? propuestas. Porque cuando empezamos, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Es porque no conectamos con realmente lo que ellos están expresando, que es este malestar. Entonces, Sí, es mucho mejor decir, te entiendo, es desagradable cuando no sabemos qué hacer ya. A mí y también nos me pasa. encontramos así. Mm. Entonces, ellos como que se sienten comprendidos y pueden calmarse para dejar que surja algo nuevo. Sí, muy bien eso, porque es verdad, ¿eh? Es como, ay, pues ¿por qué no pintas? Ay, pues ¿por qué? Es como... Y yo me acuerdo, ¿eh? De caer en eso y además siempre se enfadaban. Es que no quiero Sí, pintar, es que no quiero exacto. cocinar, es que no quiero, y yo, no quiero ayudarte a tender la ropa, ¿no? Y yo entraba en el bucle de, pero si te encanta tender la ropa. Sí, exacto. No quiero tender la ropa, ¿no? Era Sí. como, sí, sí, Mm. muy bien. Siguiente pregunta. A ver, antes de los comentarios, que no se me escape ninguno. Bueno, lo de los miedos, si quieres podemos hablar de lo de los miedos. Sí. Algo ¿Sí? muy rápido de los miedos. Si Sí. los miedos son en la etapa de los 5 años también, solo saber Ujú, que es algo muy normal. También son miedos que ven por un desarrollo forma parte de un proceso, es ujú, muy típico de los 5 años. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a crear toda esta fantasía tan rica, también ¿no? La mente crea muchas cosas y algunas no tan bonitas. Entonces, pueden empezar a crear, por ejemplo, qué hay en este pasillo oscuro, qué habrá debajo de la cama, ujú, qué puede haber dentro del armario. ujú. Y Y imaginar cosas. entonces, sí, y entonces son miedos que no son como puede pasar a los 2 años, por ejemplo, que ha ido al teatro, por ejemplo, y ha sido tan impactante que les provoca miedo, ¿no? O el payaso, o cosas Sí. así, O o el los gigantes, gigante. o los Sí, y cabezudos. entonces, o por ejemplo, el ruidos, ¿no? El otro día una madre decía que su hija tenía miedo al ruido de la aspiradora, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los 5 años no, son miedos que nacen de ellos mismos, de su propia imaginación y muchas veces son cosas no tangibles, por ejemplo, fantasmas, monstruos, Ujú, calaveras, cosas así. ujú, Y entonces hay que acogerlos mucho
no forzarles a enfrentarse con esto, sino desde la empatía cogerlos, comprenderlos, que los miedos no son racionales, Mm, no es porque lo expliques muy bien que no hay nada dentro del armario que se les va a pasar, ya, pero dar este apoyo y nos encontramos situaciones muy cómicas, por ejemplo, que niños de 5 años para ir al baño, por ejemplo, necesitan que le acompañe el de 3 años, ¿no? es Porque verdad, el de 3 en su inocencia no le dan miedo no le da nada, tiempo. ¿eh? Es normal. Entonces, si necesitan una lucecita por la noche, si necesitan más acompañamiento, y aquí también los cuentos les ayudan mucho. Ah, Los muy bien. cuentos donde salen estas fuerzas del mal, ¿no? Las brujas, los dragones, estas Mm, fuerzas destructivas, pero que siempre vence el bien. sí, Entonces sí, esto les da como una esperanza de que hay algo más poderoso que el que mal. esto y que que nos, como la sensación de que nos acompaña, ¿no? Ya. Mira, dice, o ir gritando al baño, así se sienten acompañados. Sí. Por ejemplo. Muy bien. Bien. Vale, bueno, reculo un poco, que dicen de repetir películas hasta el cansancio, querer ver o leer el mismo cuento infinidad de veces, que si tienen que reconducir eso o es normal, porque quieren... Totalmente normal. Vale, Sí, la repetición es algo que es muy de esta etapa y cuando contamos un cuento mm, es como que crean todas aquellas imágenes y luego necesitan escuchar una vez y otra y otra y otra, que es como que van asimilando aquello hasta que ya tienen suficiente y luego otro. Es muy normal, para el adulto es aburrido, pero forma parte de su proceso. Además es bueno, es muy sí, sano. muy bien. Alguien que dice si los miedos desaparecen en función de la maduración del niño, lo están preguntando ahora mismo. Sí, si el miedo es fruto de este proceso, sí. Vale, Dura un tiempo y se van. vale, Pero pueden haber miedos por otras cosas también, claro. ¿Eh? ya, claro. Dicen que piensas de los cuentos clásicos, La Capucheta, Hansel, etcétera. Esto daría para toda una Da sesión. para toda una sesión. Pero así, muy corto, me gustaría decir que los cuentos los cuentos tradicionales traen contenidos que son simbólicos, que hablan de arquetipos. ¿Arquetipos o arquetipos? Arquetipo. Arquetipos, Sí, sí. sí. Y que entonces entender que cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Del lobo, del cuento, Mm, los niños saben que estamos hablando de algo que está representando algo, que es simbólico. sí, ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Que además los cuentos empiezan en una vez, en un país, o sea, ya sitúan el niño que estamos en otro contexto, no estamos en la realidad del mundo porque ellos están en el simbólico. Entonces, cuando hablo del lobo del cuento, ningún niño imagina al lobo ya, del que está en peligro de extinción. ya, No piensan en el lobo animal. ya, Igual que cuando yo hablo de la madrastra, los niños no imaginan la mujer de mi padre. ya. ¿Eh? Es algo simbólico que está representando. Cuando yo hablo de las brujas, no estoy hablando de las mujeres sanadoras que fueron perseguidas por la Inquisición. Sí, Es muy importante entender esto. súper importante. Entonces, no tenemos que tener miedo a los personajes de los cuentos tradicionales, Ya, porque cada personaje les habla a una parte de ellos mismos de manera simbólica. Y todos los niños se identifican con
todos los personajes. No tenemos que tener miedo a explicar un cuento de princesas a una niña, porque esta princesa del cuento simboliza algo profundo de su alma, nos le da el modelo de mujer. Exacto. El modelo de mujer damos nosotras las Todas. mujeres. Exacto. No ¿Cómo el actuamos? ritmo de un cuento. Exacto. Mm, Entonces, al contrario, mm. estos personajes de los cuentos tradicionales les dan, necesitaríamos más tiempo para explicarlo Y bien, por ahí pero han salido muchas preguntas ya de los cuentos, si no le tienes solo al así lobo a que tienes miedo. Bueno. solo así en una frase, decir que estos personajes les dan fuerzas anímicas. Exacto. ¿Eh? Y dejamos aquí porque estaríamos Estaríamos una hora hablando más de los cuentos. sí. Vale. También había las pelis repetidas, como ya está esto. Bueno, han preguntado varias veces por aquí cómo se regula un estado excitado. Es decir, si me he equivocado y me he puesto a hacer la guerra de las almohadas, si ahora lo tengo a los niños en casa, ¿cómo puedo volver a la calma? Claro, primero muy importante no enfadarme, porque si yo me enfado y si yo ya estoy también yo en un estado alterado, no ayudo porque será mucho más difícil de que puedan bajar. Sí. Entonces, bajar yo primero, no gritarles, no enfadarme, bajar yo, darles tiempo, ¿eh? Y cuanto lo que yo pueda procurar para mí misma que me ayude a bajar, va a ayudar que todo baje. Sí. Y necesitarán un tiempo, porque es como que sales de una discoteca y te pones a dormir, no puedes dormir. Necesitas un tiempo Necesitas para... bajar. Exacto. Entonces, esto. Muy bien. Vale. Han preguntado antes de irnos al tema que sigue, que es recoger después de jugar. Lo han preguntado varias veces. Sí, Ah, si tienen que recoger. sí. Entonces, eh, recoger es hasta, bueno, hasta los 5 años es difícil que ganemos esta guerra de que tengan que recoger. Es difícil. ¿Eh? Entonces, ya podemos decir de entrada que es función del adulto. Mi profesora Ute dice que cuando da mucha pereza recoger es porque hay demasiado material. ¿Verdad? Entonces, controlar que no haya demasiadas cosas. No se desborden. Eh, sí. Entonces, si yo, como están en plena imitación, si yo recojo entendiendo que es algo que forma parte de la vida, igual que cuando como, luego tengo que limpiar los platos. Claro, que si hago la Si tortilla de patatas. uso una ropa, luego la tengo que lavar. Si juego, luego tengo que recoger. Entonces, como una normalidad. Si a mí me pesa y otra vez tengo que... Este es el modelo que ellos van a ir integrando. Claro. Entonces, a partir de los 5 años, les podemos dar pequeñas tareas, pero entender que, por ejemplo, han jugado todo el día y hay ahí un montón de cosas. Es como, yo digo, como, igual que das una cena para mucha gente y lo dejas para el día siguiente y cuando entras en la cocina dices, es que no sé ni por dónde empezar. Ya. Entonces, puede ser demasiado, aunque ya tengan 5 o 6 años, demasiado que lo tengan que hacer todo ellos solos. Entonces, como decir, bueno, pues yo recojo esto, tú esto, o lo hacemos entre los dos, ayudar un poco también. Vale. También podemos hacer, por ejemplo, que cuando una cosa ya lo han usado y ya no la usan y no necesitan, y tampoco es algo que lo han montado y que quieren mantenerlo, pues podemos ir como guardando poco a poco para que no se quede todo ahí totalmente acumulado. Porque cuando hay mucho caos, tampoco les gusta. No. O sea, ellos no son conscientes, ¿no? Nunca van a decir, ay, lo voy a recoger porque está todo muy, muy caótico, Sí, pero lo notan que no es agradable. sí, sí, no están a gusto. Muy bien. Sí.
Otra pregunta mientras hablábamos de niños pequeños, una chica ha preguntado que sé que su hija de 3 años llora. ¿Sí me escuchas, Sonia? Que su Sí. hija de 3 años llora cuando hace videollamadas con los abuelos, que se pone Sí. triste, que sí tienen que parar de hacer las videollamadas. Mm. También habíamos hablado algo de esto, ¿verdad? Hablamos de esto en la otra, sí, en el vídeo Sí, lo hablamos, sí. Mm. sí. Yo invitaría a la persona a mirar el otro vídeo porque creo que quedó como bastante bien explicado esto. Súper bien, ¿Verdad? sí. ¿Cómo lo ves? Bastante. Sí, 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 es verdad. Vale. Porque ahí lo dejamos, sí, quedó muy claro allí. Muy bien. Vale, pues nos piden que hagamos un live sobre los cuentos, Sonia. O sea, no sé si. Ah, vale. Vale. Eh, preguntan cómo les afectará emocionalmente esto del confinamiento, no poder ver a sus amigos, que expresan que quieren ver a sus amigos y que cómo les afectará esto a un niño lo preguntaban de hecho para 3 años, para 5, para 6, para 4, era como una pregunta recurrente. Sí. Entonces, ¿cuál es la cosa genial que tenemos aquí? Mm. También una persona me había preguntado sobre la resiliencia. Sí, eso también es la Que es siguiente. lo mismo. Sí. Para alguien que no sepa qué es la resiliencia es la capacidad que uno tiene para eh, sobreponerse a una situación muy extrema de dificultad, Mm. ¿no? Porque la psicología antes estudiaba a las personas que, bueno, también, pero antes solo las personas que se quedaban traumatizadas por una situación de mucha dificultad. Pero luego la psicología empezó a estudiar y las personas que no se quedan traumatizadas, ¿no? Mm. Entonces, estas son las resilientes. Mm. Y hay un punto muy importante de esta capacidad de ser resiliente, que es que uno no se siente víctima de la situación. Mm. ¿Eh? Y aquí el juego tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, ya sabemos que cuando los niños pasan situaciones muy difíciles, ponemos, por ejemplo, ir al médico, ¿no? O que le pongan una vacuna, o que han visto una escena Sí. desagradable o tal. ¿Qué hacen los niños? Juegan a eso. Exacto, sí. ¿Eh? Y Mm. cuando juegan a eso, ¿qué están haciendo? Que ellos ya no son víctimas, sino que ellos son sujetos activos Mm. de esta situación. Y además juegan y cada vez es un poco distinto. Por ejemplo, ¿no? Un niño que ha estado en el hospital juega. Un día es el paciente, el otro día es la mamá del niño que está enfermo, Mm. otro día es el médico y tal. Y un día está muy mal, otro día no tanto, un día sale del hospital. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que va transformando la experiencia vivida, Mm. esto le permite integrarla Mm. y superarla. Mm. Y va a jugar hasta que esto ya esté. Mm. Que, entonces, este es un mecanismo maravilloso que tiene Mm. para gestionar las situaciones difíciles. Primero, entonces, confiar que tienen recursos. Muy bien. Dejar que hagan juego libre, porque solo en el juego libre estos contenidos pueden desarrollarse. Claro. Porque si el adulto está todo el día organizando el juego, esto no puede salir. Ya. Y puede salir también en los dibujos, que Mm. el dibujar también es como jugar libremente con, colores en el papel. Mm. Entonces, primero esto. Mm. Luego, eh, si el adulto esto lo sabe, también puede crear juegos sobre este tema, Mm. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto que decíamos antes, que les encantan las situaciones, las sorpresas, las situaciones especiales, Mm. etcétera. Si yo sé que están en la imaginación, por ejemplo, hay gente que lo está experimentando ya esto. No Sí. podemos salir, pero podemos jugar a que salimos. Ya. ¿Eh?
mm, Y esto también les sirve. Por mm, ejemplo, que hoy nos vamos de picnic al balcón y hacemos toda la, ¿no? Preparamos la, el- la tela y nos vestimos para ir de picnic y preparamos los sándwiches. O sea, ¿me entiendes? O sea, alimentamos un poco este juego ujú, y esto les sirve muchísimo. mm. Es como vivir el cuento de que salimos, ¿eh? De excursión, de picnic, o nos vamos a la piscina y montamos ahí en el comedor la piscina y ponemos el bañador. O sea, esto les puede ayudar muchísimo. Y a nivel anímico, que es esta preocupación, ¿no? Cómo les puede afectar ¿Cómo la emocionalmente, mm. esto es como alimenta la resiliencia y les satisface a nivel. Esto la quedó. ¿Sabes de procurar? Se nos ha acabado el tiempo y ahora espero un momento que entre Claudia otra Vamos, ya vez. volvemos a estar. ¿Qué nos pasó? ¿Habrá un límite de tiempo o qué, qué nos habrá pasado? No lo sé. No sabemos. No sabemos. Bueno, ya está. Estábamos acabando con lo de la resiliencia, Sonia. Mm. Sí. Mira, yo lo he podido guardar, ¿eh? Así ya lo he visto, sí. Después Sí, vamos en a el colgar story. igual que la otra vez en YouTube y todo para que la gente Sí. pueda consultarlo, sí. Y, y bueno, pues ahora hemos quedado así, pero creo que más o menos Sí, habíamos hablado todo lo que queríamos. creo que ¿Cómo sí. lo ves? Bien, sí, había que con el tema de la resiliencia, estabas explicando lo del picnic, que estábamos en medio de, ¿no? De que eso, y había una pregunta que se quedó allí, que no sé si nos da un poco de tiempo de contestarla. Una niña de 6 años, comentaba una madre, que está como con un pensamiento constante sobre la muerte y tiene miedo de la muerte y está mucho con la muerte. Igual mejor que te consulten aparte, Sonia, o Sí, esto es algo como muy particular. No particular, es algo que diga, no, es que a los 6 años esto es muy muy común. frecuente y tal. O No. sea que se tendría que tratar como, sí. Pues entonces hemos tratado todos, Sonia, todos los temas que nos habían enviado. Creo que hemos respondido a todas las preguntas que han salido también aquí sobre la marcha. O sea que ya nos hemos vuelto a conectar para despedirnos y volvernos a Exacto. ver en confinamiento. Muy bien. Sonia, Claudia, pues gracias gracias por todo. a ti, Sonia, de Con verdad. estos pequeños percances Sí, tecnológicos. sí, pero mira, yo creo que lo hemos resuelto súper bien. Sí. Ay, mira, preguntan que cómo les afectará, perdón, la falta de contacto con la naturaleza. Es verdad, la pregunta que me había olvidado. Ah, bueno, también hablaban de los amigos, ¿no? Sí, es Ahora, verdad, ahora, a ver, sí. mira, es una situación, es como que es la vida, ¿no? A veces hay familias que se mueven a otro país, los niños también, ¿no? Echan de menos a sus amigos, como llevarlo con normalidad es una situación que va a acabar en algún momento y que cómo dar esta perspectiva de que nos vamos a reencontrar cuando se acabe esto, Mm, hablar de ellos, o mm, sea, ¿no? sí, sí, Con normalidad, sí, tampoco es una cosa tan grave, no, ¿no? Es desagradable, mm, pero va a pasar y los volvemos a claro, reencontrar. Tomarlo, si el adulto entra como en un estado de, ¿no? de pánico ellos, porque
pobres que encuentran a falta a sus amigos, bueno, son situaciones difíciles, pero tampoco tanto. Pero tenemos lo esencial, que es que como familia estamos juntos y eso creo que es lo más Exacto, importante, ¿no? sí. ¿Y Y la otra que decías era? no eso, que el contacto con la naturaleza, que es Ah, como, sí. Pues lo mismo, igual, usar y abusar de la capacidad de de imaginar, crear dentro de uno mismo, ¿no? Hay una persona que escribe sobre el juego y es muy bonito, dice, la imaginación es lo que nos permite eh, como avanzar la primavera cuando estamos en pleno invierno. ¿verdad? Entonces es lo mismo. Mm. Podemos imaginar, ¿no? Cuándo vamos a salir, cómo Como hacer, será y qué vamos a hacer. Esto ya nos llena de alegría, sí, ¿no? totalmente. Es pensar cómo estamos pasando un invierno, Mm, de alguna manera, mm, pero dentro nuestro siempre podemos recrear esta primavera mm. y esto anímicamente es suficiente. Sí, ¿Eh? sí, sí. Creo que lo que has dicho antes de sí como adulto, que no es fácil, pero bueno, que si conseguimos no entrar en este bucle negativo, ¿no? De hacia nosotros y cuándo voy a trabajar y cuándo van a volver a la escuela y cuándo, y entras en esta espiral un poco de pensamientos que en realidad generan como ansiedad, ¿no? Eh, Sí, pues eso también, si consigues tú aceptar la realidad, que lo que nos ha tocado vivir es esto, ¿no? sí, Y que pasará, porque pasará, exacto, y que como dicen la frase esa, que todo irá bien, porque sabemos que todo irá bien al final, exacto. todo Sí. irá bien, pues eso a ellos también les relaja muchísimo, ¿no? Y eso vale Ellos, para sí, cualquier edad, mis hijos adolescentes exacto. igual. Mm, Sí. muy bien, pues ya está, Sonia, porque Muy con bien, Claudia. está todo, Pues ¿no? Un abrazo hasta otra. fuerte. Nos vemos muy pronto. Nos han pedido lo de los Sí. cuentos, ya lo hablaremos, no prometemos nada. ¿Vale? Pues nada, pues gracias, Claudia. Un abrazo muy grande Igualmente, a Sonia. todos Gracias por y todo. que vaya todo lo mejor posible a todo el mundo. Igualmente, Sonia. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao, adiós. Chao. Tienes que acabarlo tú, Sonia, esto.